Jóvenes, mucho gusto. Soy el profesor Armando Martínez Ramos, profesor de Biología. Y en esta oportunidad, junto con otros profesores del Grupo Uni San Marcos, vamos a desarrollar algunas preguntas de examen de admisión. En este caso vamos a desarrollar la pregunta número 95 del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del periodo 2019-2. Es la pregunta número 95. Bien, voy a leer la pregunta y luego vamos a desarrollarla, vamos a fundamentar. Dice acá: entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios se ha establecido una nueva área de protección cuyo objetivo es conservar una muestra representativa de la biosfera. Su gradiente altitudinal le permite involucrar diversas zonas con gran diversidad biológica y cultural. Esta última representada por poblaciones indígenas que han habitado dicha área desde tiempos inmemoriales. Es de gran extensión y protege con carácter de intangible los recursos que posee. Pregunta: ¿en qué categoría ubicaría a la unidad de conservación descrita? Tenemos las siguientes alternativas: A, Parque Nacional; B, Refugio Silvestre; C, Reserva Nacional; D, Santuario Nacional; y E, Bosque de Protección. Bien, esta pregunta de biología está dentro del tema de ecología. Y dentro del tema de ecología, que es un tema bastante amplio, toca el punto de áreas naturales de conservación. Para esta oportunidad, San Marcos pide que el alumno conteste y pueda tener clara qué es cada unidad de conservación y qué características tiene cada unidad de conservación para que las pueda diferenciar. Bueno, las áreas naturales actualmente son grandes extensiones territoriales o extensiones territoriales, en algunos casos no muy grandes, protegidas por el Estado con la finalidad de conservar y proteger la fauna y flora de nuestro país, nuestra fauna y flora representativa. ¿Quiénes protegen? ¿A cargo de qué entidad del Estado está esa protección? A cargo de CERNAM. ¿Qué es el CERNAM? Es el Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Bajo bajo qué entidad del Estado haya el CERNAM? Está bajo la tutela del Ministerio de Medio Ambiente. Antiguamente, hace muchos años atrás, la entidad era INRENA, conocida como el Instituto Nacional de Recursos Naturales, ¿no? Y estaba bajo la tutela del Ministerio de Agricultura. Esto cambia cuando ya se crea el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy es hablar acerca de las unidades de conservación. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas y qué les diferencia principalmente para poder hallar la respuesta correcta? Bien, hemos leído ya las 5 alternativas, entonces tenemos que hablar acerca de cada una de ellas. Vamos a hablar entonces en primer lugar del Parque Nacional. A ver, ¿qué dice acá? El Parque Nacional, según su definición, son grandes extensiones de territorio nacional bajo el control del Estado. ¿Con qué? Con la finalidad de proteger y conservar su flora y fauna. Esa es la definición de Parque Nacional. Bien. Vamos a definir ahora refugio silvestre o refugio de vida silvestre, también se le llama así. Son áreas que buscan garantizar el mantenimiento de los hábitats y sitios de reproducción y anidamiento. Definamos qué es reserva nacional. Son áreas semi-protegidas para la vida silvestre. Los recursos pueden ser utilizados solo por el Estado o bajo la tutela del Estado peruano. ¿Bien? ¿Qué es un santuario nacional? Son áreas que protegen el hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna. ¿Y qué cosas son bosques de protección? Son áreas que garantizan la protección de cuencas altas o colectores de ribera de los ríos y otros cursos de agua. Se protegen de esta manera tierras frágiles. Bien,
Ahí tenemos entonces la definición de cada una. Volvemos otra vez a la pregunta, ¿ya? Vamos a volver otra vez a la pregunta. Y hay algo acá que es importante. Hay dos aspectos que hay que tener muy en cuenta. En primer lugar, cuando describen esta unidad de conservación, dice acá, es de carácter intangible. En segundo lugar, es de gran extensión. Bien, y te piden a estas unidades de conservación a cuál corresponde. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Ya hemos descrito, ya hemos definido lo que es Parque Nacional, el Refugio Silvestre, Reserva Nacional, Santuario Nacional y Bosque de Protección. De todas ellas, ¿cuál es intangible? O sea, ¿cuál no puede ser explotada ni siquiera por el Estado peruano? Son dos. Una de ellas es, y lo voy a colocar acá con plumón verde, el Parque Nacional, y dos, el Santuario Nacional. Bien, estas dos, ¿qué son? Son intangibles. ¿Entendido? O sea, no pueden ser explotadas ni siquiera por el Estado, al menos en la teoría, ¿no? Ahora, en la práctica es otra cosa, pero en la teoría no se pueden explotar. Bien, lo demás sí se pueden explotar. No, por ejemplo, si yo hablo de la Reserva Nacional de Paracas, hay pesca en la anchoveta, hay hasta pesca industrial en la anchoveta. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la Reserva Nacional más grande del Perú? ¿Cuál es la Reserva Nacional más grande del Perú? Pacaya Samiria. No lo he puesto, lo voy a poner. Pacaya Samiria. Queda en Loreto, ¿ya? Es la Reserva Nacional más grande. Y han habido denuncias. Que ha habido derramamiento de petróleo. O sea, ahí las empresas petroleras están explotando el recurso, están destruyendo el medio ambiente. Bueno, pero por lo menos en la teoría, en el papel, eso es lo que dice, ¿no? Acá hay una protección de parte del Estado. Bueno, por ejemplo, Pacaya Samiria, como le decía, ¿no? Lamentablemente el recurso todavía se explota. Ahora se supone que el Estado lo controla, pero en el caso del Achay, cuando hay gran vegetación, van algunos ganaderos, algunos que crían ovejas, a que sus animales ahí puedan utilizar el recurso. Entonces, entonces hay explotación de recursos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al refugio de vida silvestre, ¿no? En el caso de refugio de vida silvestre, por ejemplo, tenemos acá Pantano de Villa y La Quipamba. Hablemos de Pantano de Villa porque queda en Chorrillos. Se utiliza la totora, no para fabricar esteras, sombreros, entonces se explota el recurso. Lo que pasa es que acá hay un control de parte del Estado. ¿Cuál de todas estas áreas es intangible? El Parque Nacional y el Santuario Nacional. Ahora, acá hay algo fino, ¿no? Algo fino, ¿por qué? Porque dice acá que acá se protege la flora y fauna, ¿no? Claro, definitivamente yo voy a proteger el territorio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proteger la flora y la fauna, ¿no? Voy a proteger esta gran extensión territorial. En el caso del Santuario Nacional, son áreas que protegen el hábitat, dice acá, ¿no? ¿El hábitat de qué? De una especie o una comunidad de flora y fauna. De acuerdo a esto, hay una fineza en la parte que los diferencia, ¿no? Son extensiones territoriales de mayor magnitud. Por ejemplo, la que nos pide acá, si nosotros nos vamos acá a la cámara, nos está diciendo que este es un área, ¿no?, de protección que involucra 2 departamentos, Cusco y Madre de Dios. Pero no todos los parques nacionales, digamos así, protegen o están involucrados 2 o 3 departamentos, no, por si acaso, ¿no? Pero en este caso sí. Por ejemplo,
si yo vengo acá, Parque Nacional, ejemplo, Huascarán, ¿dónde queda? En Ancash. Entonces no es un departamento nada más, ¿no? Si hablo del Manu, bueno, ahí sí involucro Cusco, Madre de Dios, ¿no? Aún más, todo hace indicar que la unidad de conservación de la cual está hablando la pregunta es justamente esto, el Manu. Además, en el Manu también hay poblaciones, ¿no?, humanas que han estado muchísimo tiempo, ¿no?, ahí ubicadas, ¿no?, digamos, habituadas a ese medio ambiente, al cual no lo han alterado, lo han mantenido. Bien, son, como se dice, poblaciones humanas que han habitado desde tiempos inmemoriales, ¿no?, la cual hay que respetar. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no?, a todo este conjunto de alternativas, podríamos hablar un poquito, por ejemplo, acerca del bosque de protección. El bosque de protección, ¿qué es el que protege? El agua, ¿no? Ya sea de cuencas altas, ¿no es cierto?, o ya sea de ribera de los ríos, ¿no? Bien, de acuerdo a todo esto, no hay mucho que, digamos, complicarse la vida. La pregunta es bien clara. Quiere que tú respondas si conoces la unidad de conservación que te está indicando acá en la pregunta San Marcos, y te dan dos puntos bien interesantes: que es intangible en primer lugar y que sea de gran extensión. Y aún más te dice el lugar, ¿no? Cusco y Madre de Dios. De acuerdo a todo lo que hemos descrito, la pregunta debería ser Parque Nacional. Es muy probable, y es más que seguro, que la unidad de conservación que está acá indicando sea de el Manu, porque es la que se encuentra entre Cusco y Madre de Dios. ¿Bien? Bien, esa es la respuesta. Gracias.